El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada Iglesia, muy buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Es la continuación que tuvimos la oportunidad ya de ver en el video pasado, la definición de la fe. Y hoy quiero hablarles del don y el fruto de la fe. Es el tema para este estudio bíblico. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, quien derrama en nosotros espíritu de conocimiento y de sabiduría y de revelación en tu palabra. Por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítanos discernir lo que quieres enseñarnos en esta hora preciosa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El don y fruto de la fe. Vamos a ir a nuestras Biblias a Hebreos capítulo 12, el versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta, le dice a los creyentes hebreos: puestos los ojos en Jesús. Y les dice: el autor y consumador de la fe. Y cuando él les exhorta de esta manera, es porque indudablemente ellos estaban desviando su mirada. Ellos tenían sus ojos puestos probablemente en dos cosas: en el judaísmo como religión y en la persecución romana, que por ese entonces había arreciado terriblemente sobre ellos. Cuando nosotros miramos el contexto de Hebreos 11, Pablo habla de todos los testigos de la fe, pero en Hebreos 12 nos habla del autor de la fe, para revelarnos que Jesús es el origen y la causa de la fe. Jesús también es el consumador de la fe, es decir, que Él completará lo que inauguró u originó. El que está en Cristo va de fe en fe, va del origen a la consumación. El que está en Cristo está en el origen, pero también está en el final, como lo aprenderemos. Pues fue Cristo quien nos abrió el camino de la fe. Pero la fe y Jesús es algo que tú y yo ya entendemos y nos quedó muy claro. Son un don de Dios, es decir, un regalo de Dios para el hombre. Pablo dice en Romanos capítulo 5, el versículo 15, que el don de Dios por la gracia para nosotros es Cristo. Y en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que Jesucristo es un don, y la fe también es un don de Dios. Pero la fe, además de ser un don, también es un fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 22: mas el fruto del Espíritu es fe. Antes de que Jesucristo fuera conocido por el hombre como un don, antes de que la fe fuera un don y un fruto del Espíritu,
que nos quede muy claro el ambiente en el cual tú y yo nos encontrábamos. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Observemos que la Escritura aquí está personificada porque dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, como si se refiriera a la Escritura como un carcelero cuando encierra a sus prisioneros. La Escritura ha encerrado a toda la humanidad bajo pecado, y estar encerrado bajo pecado es estar confinados bajo la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como tú y yo ya lo sabemos. Pablo dice que antes de que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, con miras a culminar o a terminar en la fe. Así que la fe no fue revelada sino con la primera venida de Cristo. Puesto que ha venido la fe en Cristo, tú y yo ya no necesitamos estar bajo la esclavitud y bajo la custodia de la ley. Tú no eres hijo de Dios por medio de la ley, sino por medio del don de la fe. Romanos 11:29 dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Así que la fe es un don irrevocable. Es algo que Dios jamás te va a quitar y jamás me va a quitar a mí. Un don de Dios, entonces, amados, y ojalá entendamos esta parte. No se puede orar, no se puede ayunar, no se puede reclamar, porque es algo que nos ha sido dado por amor y gratuitamente. Un don es un regalo para disfrutar. ¿En dónde se halla el don de la fe? Se encuentra en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 14, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Observa que la fe se halla en nuestro espíritu, y todo lo que se encuentra en nuestro espíritu se denomina espíritu de. Como el don de la fe está en nuestro espíritu, entonces se le llama espíritu de fe. Ahora, tú y yo sabemos que la vida de Dios también está en nuestro espíritu, y entonces se le llama espíritu de vida. Todo lo que está en nuestro espíritu es un don, y como tal debe ser ejercitado, y debe ser conocido y entendido por cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo se ejercita en el espíritu el don de la fe? Se ejercita hablando. Pues Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual también hablamos. Así que el don de la fe, amados, hay que hablarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué Abraham era un bendecido? Porque era de la fe. ¿Qué son todos los del don de la fe? Somos bendecidos. Pero si hay unos que son bendecidos, claramente entonces encontramos que es porque hay otros que son
malditos. Y esta parte es trascendental, que tú y yo la entendamos. Observa quiénes son los malditos. Versículo 10 dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El ayuno es de la ley. Aún el bautismo en agua fue antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La circuncisión es de la ley. El sábado es de la ley y muchas otras cosas a las cuales no voy a hacer referencia ahora. Pero el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y si el sábado es de ley, y si las vigilias son de ley, el practicar todas estas cosas inmediatamente nos hace malditos delante de Dios. Esto suena bastante fuerte, pero es la realidad bíblica y es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Todo lo que son obras de la ley y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los de fe son bendecidos, pero los de la ley y los que están bajo la ley y guardando la ley son malditos. Versículo 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Solamente por el don de la fe en Cristo Jesús. ¿A qué están obligando los hijos de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios claramente estamos obligados a vivir por fe. Los de fe son bendecidos y los de ley malditos. Aquí en este pasaje, los de fe reciben el título de justos. Y los justos tienen un poder. ¿Y cuál es el poder de los justos? Es el Evangelio de la gracia. Este poder maravilloso de todas estas enseñanzas gloriosas del apóstol Pablo en sus cartas maravillosas que se conocen como las cartas paulinas, es poder para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio de la gracia, la justicia de Dios se revela por fe y no por obras de la ley. La expresión por fe indica la base de la revelación de la justicia de Dios, y la expresión para fe indica la clase de vida que debemos vivir los justos de Dios. Estamos llamados a vivir por el don de la fe. Pero dije al principio que la fe también es un fruto, y eso aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero dice fe. Observe que la palabra fruto está en singular y no en plural. Como creyentes en Cristo y conocedores de la palabra, sabemos que el fruto del Espíritu es uno. No hay 9 frutos del Espíritu, sino uno solo. Y si usted tiene uno, tiene los otros, porque es un solo fruto. Pablo dice el fruto del Espíritu.
No dice los frutos del Espíritu son, sino el fruto del Espíritu es, y en ese fruto incluye la fe. La palabra fe aquí es del griego pistis y significa fidelidad. Vamos a entender esta parte importante. El fruto de un cristiano, de un hombre en el Espíritu, es la fidelidad. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los santos poseen el fruto de la fe. ¿Y cuál es el fruto de la fe? La fidelidad. Los fieles son aquellos fieles en la fe, y Pablo dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La fe aquí no es la acción de creer solamente, es la unidad de las cosas que creemos del Hijo de Dios. ¿Cuándo se puede lograr la unidad de la fe? Cuando poseemos la fidelidad de lo que creemos. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, del cual he hecho un tema aparte que compartiré en el futuro. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué se le dio a Pablo a lo largo de su carrera? Se le dio fidelidad. Guardar la fe es guardar la fidelidad. La fidelidad hace a una persona digna de confianza. En Apocalipsis 2:10, el Espíritu dijo a la iglesia de Esmirna, y tú lo puedes leer en tu Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Note cómo culmina: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿A quién le promete Dios la corona de la vida? A los fieles hasta la muerte. Esto es este evangelio, esta vida en Cristo, amados, es fidelidad hasta la muerte. El don de la fe es un regalo de Dios, y la fidelidad entonces es el fruto del Espíritu. Sin el don de la fe, nadie puede expresar el fruto de la fe, que es la fidelidad a Dios. La fe es un don de Dios, y si es don, entonces la fe no es una cosa del hombre, no es algo que el hombre produce. Lo repito, la fe es un regalo sobrenatural de Dios al hombre. Y hay muchos que dicen por ahí: estoy tratando de aumentar la fe. Oren por mí, amados, para que se me aumente la fe. Pero un regalo no se aumenta ni se disminuye. La fe es un don que no alimenta y que no aumenta y que no disminuye. ¿Qué pasa con el don de la fe cuando te portas mal? ¿Acaso pierdes la salvación? Podríamos decir algo importante, y esto es claro: el que pierde el don de la fe pierde la salvación. Pero si alguno dice que perdió el don de la fe, es porque nunca lo tuvo. Y nunca lo tuvo porque los dones de Dios son irrevocables. Si Dios te dio fe y me dio fe, jamás la perderemos, porque fue un regalo divino, porque es un don sobrenatural de Dios. Si tú no pierdes el don de la fe,
¿Podrás perder la salvación? En ninguna manera. La salvación no se pierde porque el don de la fe es irrevocable. Como dice Romanos 11:29. Una vez que tú tienes el don de la fe, tienes la irrevocable salvación de Dios eterna. La fe es un don de Dios y es un fruto del Espíritu. Y es un don, o sea, un regalo para disfrutarlo, y es un fruto para que podamos expresar nuestra fidelidad a Dios. Yo espero, amado, que podamos entender esta verdad maravillosa y que el Señor nos dé la gracia suficiente para comprender este misterio hermoso, y que jamás olvidemos que Cristo es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, y que si nos lo dio es para siempre. Pero la fe que Él también nos dio como don es para siempre, pues irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, sé que no es tan sencillo entender este juego de palabras, pero lo que está escrito en tu palabra, mi Señor. Y sé que tú nos regalaste este don irrevocable para que nosotros podamos expresar fidelidad hasta el fin de nuestros días al Dios creador de todas las cosas, al Dios que nos amó a tal punto que nos dio el regalo de la vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Don incondicional, don que quizá no estuvimos buscando nunca, pero que llegó de manera maravillosa a nuestras vidas para darnos la certeza y la seguridad de la salvación, y para hacer de nosotros personas responsables, personas que somos fieles a Dios, pese a las circunstancias, pese a los problemas de la vida, y que por ti, como lo veremos en el próximo tema, fuimos llamados a pelear la buena batalla de la fe, que es la única batalla que como cristiano yo estoy llamado a pelear. Te doy gracias, Dios, por tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús, y ruego para que mis hermanos puedan entender estas verdades profundas, hermosas, pero muy útiles y prácticas para nuestra vida diaria, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los declaro bendecidos y los invito para el próximo estudio bíblico. Muchas gracias por haberme escuchado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.